Buen día para todos. Voy a certificar que estoy grabando porque no creo que me pase lo de la vez pasada. Bueno, continuando con el curso de Python desde cero, pues el día de hoy vamos a culminar este módulo de JSON para iniciar el próximo módulo. Que ahora no me acuerdo cuál es, pero lo iniciaremos el próximo video. Entonces, pues, ¿qué nos falta para un CRUD? Para tener por lo menos las funciones más básicas de una aplicación. Ya tenemos la función de agregar, tenemos la función de eliminar y la de actualizar. Ya podemos hacer esas tres operaciones. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver qué favoritos tengo? Claro, necesito consultarlos cuáles son mis favoritos, ¿sí? Para saber, pues, qué lista tengo de favoritos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Se estarán preguntando, pero bueno, ¿para qué me creo un fichero nuevo mostrando los favoritos, generando una función e imprimiendo estos favoritos? Si pues para eso me voy al archivo favoritos y lo veo y ya, ¿no? Pues sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque veamos que si, que nosotros en una aplicación real no vamos a tener acceso a este archivo favoritos.json. Y ahora, supongamos que estamos manejando el CRUD con una base de datos. Nosotros no vamos a tener el acceso a la base de datos. Además, supongamos que somos un usuario. Un usuario no sabe leer un JSON. Un usuario normal no sabe y no tendría por qué saber leer una base de datos. Además, supongamos que le damos acceso a esto, pues se puede modificar aquí sin problemas. O una base de datos la podemos modificar sin problemas y esto no estaría bien. Entonces, para eso vamos a crearnos un fichero en el cual pues sea mostrar favoritos. En el cual, pues, si estuviéramos creando aplicaciones gráficas, pues lo mostrábamos utilizando tkinter, que, bueno, lo veremos más adelante. O si no, utilizando Django, lo mostrábamos utilizando templates en HTML y CSS. Pero bueno, no siendo más, vamos a crear acá el de mostrar favoritos. .python, claro, obviamente. Y acá, pues, facilito, es la función más fácil de todas. Porque es bastante corta, ¿no? Entonces, pues, esa es, ya les comento cuál es. Y pues, como siempre, primero vamos a importar el módulo JSON para poder usar sus funciones. Y vamos a definir la función en Expandlist como lo vimos haciendo. Recuerden que es una malísima práctica, pero ya lo iniciamos así, terminémoslo así. Favoritos. Favoritos. Bien, no va a tener ningún parámetro ni nada de esto. Vamos a abrir nuestro archivo porque necesitamos pues abrir ese flujo con la función nuevamente open. Le pasamos acá, entonces esta es la ruta. Favoritos, favoritos.json, control C. Y me la pego aquí. Comprobemos que sea la misma, exactamente. Me la pego acá. Control Z porque me están sobrando estas. Pero acá pues no lo vamos a leer en modo escritura porque vamos primero a leer los datos. Listo, ya que tenemos leído los datos, pues los cargamos. JSON.load. Datos va a ser igual, JSON.load. Cargamos nuestros datos. ¿De qué? De archivo. Sencillo. Archivo.close. Cerramos el archivo. Correcto. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es hacer un print. Vamos a imprimir, por ejemplo, algo que diga algo así como 1, 2, 3, listado de favoritos. Para pues como un mensajito así que nos dé algún indicio de que vamos a hacer. Vamos a empezar a recorrer nuestros datos. Entonces, for favorito, en datos. Porque necesitamos recorrer todos los favoritos que hay en datos. Pues vamos a hacer un print, un f string, que me diga favorito, pues acá el nombre del favorito, igual a datos de favorito, igual a datos, pero esto también va aquí como si fuera una variable, porque es una variable, datos de favorito. Vamos a ejecutar, vamos a ver si nos funciona, y si nos funciona, pues vamos a explicar este código y vamos a encapsular esto en una función porque se repite mucho y eso es fastidioso. Y ahorita les digo cuáles son las ventajas de convertir esto en una función. Claro, no va a servir para nada porque necesitamos llamar acá pues la función, pues, obviamente para que se ejecute. Corremos y veamos que tenemos acá listado de favoritos. Nuestro primer favorito es este y nuestro segundo favorito es este. Veamos que coincide perfectamente. Entonces, este código quedó bien. Acá pues
alternativa, le agregaría acá un paquete n y listo. Entonces, para mostrar favoritos, pues definimos nuestra función ver favoritos. Abrimos el archivo, cargamos todo lo que tenga el archivo, lo guardamos en una variable de datos. Es decir, esta variable de datos tiene el JSON con todo. Básicamente acá JSON, pero en formato no de JSON, sino de clave de valor, que sería un diccionario. Y cerramos el flujo para no consumir recursos. Imprimimos listado de favoritos y empezamos a recorrer. Recordemos que este nombre de variable la podemos colocar como queramos. Perro, hola, ayer, F, X, Y, Z. Pero en este caso favorito para que me vaya recorriendo cada uno de los favoritos. O sea, para que vaya haciendo, va recorriendo cada una de las llaves. Esta es una llave. Va a ir después a recorrer esta llave. Y acá tuviéramos otra llave, la recorre. ¿Listo? Por cada favorito que encuentre datos, pues va a imprimir favorito. Cuando llamamos solamente a la variable, pues va a imprimir la llave, que sería el título del favorito. Y después le decimos que nos imprima el array que hay dentro de favoritos, que sería la URL del comentario. ¿Listo? Ya, control X, vámonos al menú principal, que sería acá en main. Vamos a cerrar este módulo porque ya no necesitamos. En la opción 4, pues lo que vamos a hacer es llamar a eso, ¿no? Entonces vamos a hacer la importación from de CRUD. Mostrar favoritos. Vamos a importar la función view favoritos, ¿cierto? Y acá simplemente la llamamos view favoritos, control S, y acá ya tendremos pues nuestro main de manera óptima, ¿cierto? Ahora pues lo que dijimos, veamos que esperemos, ¿dónde era? Aquí. Esto se está repitiendo en varios archivos. Imaginemos que esto es una aplicación, un catálogo de películas como Netflix. Que tenemos infinidad de funciones que van a servir para infinidad de cosas. En todas igual abrimos el archivo, cargamos los datos y cerramos el flujo. ¿Qué pasa si el día de mañana yo muevo el directorio? Es decir, muevo este archivo y lo meto dentro de CRUD, puede ser. Pues que acá indudablemente tengo que modificar la URL en la cual yo voy a abrir ese archivo. Me va a generar errores por doquier, ya que esto es una aplicación monolítica. Entonces, posible solución: contrate un programador de turno y que se ponga a modificar todas las funciones y empezar a modificar la URL en todas las funciones. Esto es tedioso, se gasta dinero, se gasta tiempo y bueno, qué fácil. ¿Sí? Entonces, pues, si lo metemos en una única función y la mandamos llamar aquí, pues indudablemente si cambiamos la URL, solo tenemos que cambiarlo en la función y ya se cambiaría en absolutamente todo, ¿cierto? Entonces me puedo copiarme esto y lo voy a meter acá en CRUD en una carpeta que se llame utilities, utilidades. Bueno, coloquémosle útil y útil. Y acá voy a crearme una nueva función que se llame cargar JSON. Python. Y acá pues simplemente me defino una función cargar JSON. Acá le va a pasar la URL y hago exactamente esto, solamente que acá tengo que importarme JSON, obviamente no me puede servir esto sin JSON. Y acá pues simplemente lo que voy a hacer es cambiar por URL. Y ya, así de sencillo. Ahora si por ejemplo estamos acá en mostrar favoritos, por ejemplo acá yo me voy a importar esa función, ¿cierto? Entonces puedo hacer un from CRUD.util.cargar JSON. Me voy a importar la función cargar JSON y acá esto simplemente lo reemplazo acá por cargar JSON. Vamos a ver si funciona o no funciona. Y acá le paso la URL, que la URL va a ser esta. Control C, Control V. Indudablemente esto no va ahí, sino esto va. Control X va acá. Eso lo puedo comentar por ahora. Control S, guardo. Y acá pues ya no tengo datos. Porque acá pues debo retornar algo en esta función cargar JSON, ¿cierto? Pues hago acá return datos. Así de sencillo. Vamos a ver si nos funciona. En caso de que no nos funcione, entonces acá defino una variable de datos que va a ser igual a esto.
Vamos a probar si nos sirve y si no, pues lo dejamos como está. Control S. Desventajas de no planificar esto. Y veamos que tenemos un pequeño error. Dice que no se encontró el módulo llamado CRUD. A ver, ¿por qué no se encontró el módulo llamado CRUD? Aquí en mostrar favoritos, cargar yo no sé qué. Módulo CRUD. Ah, claro, porque acá no necesitamos en CRUD, sino solamente útil. Sí, útil. Vamos a ver si nos funciona. Si no, lo dejamos como estaba y no hay ningún problema. Y veamos que ya acá nos funcionó. Nos está generando el listado de favoritos. ¿Por qué me decía que no existía el módulo CRUD? Porque veamos donde yo estoy. Estoy acá en mostrar favorito. El CRUD está una carpeta arriba. Entonces pues no puedo acceder a esa carpeta porque está antes de donde yo estoy. Yo puedo acceder a las carpetas donde yo estoy hacia adelante. Es decir, útil, PyCache, etc. Entonces vemos que ya nos funciona esto perfectamente. Esto ya lo podemos mandar a su mierda. Qué pena la grosería, pero así es. Esto aquí está. Bueno, y eso mismo vamos a hacer en todos los ficheros. Acá pues simplemente hacemos pues exactamente lo mismo que hicimos acá. Control C. Esto es en actualizar. Control V, ¿cierto? Nos copiamos esto de datos. Control C. Y lo movemos aquí a Control V. Miramos dónde más estamos. Acá lo tenemos de escritura. Entonces ahorita vamos a modificar. Vamos a crear una para la de escritura. A ver dónde más se está abriendo. Se está abriendo aquí. Entonces volvemos y copiamos eso ahí. Y acá pues se está volviendo a escribir. Entonces esto es otra funcionalidad. Listo. Sencillo. Ahora vamos a cargar JSON. Ya lo tenemos. No lo necesitamos. Vamos a actualizar favoritos. Ya lo modificamos. Vamos a ir a eliminar favorito. Acá pues es donde están cargando los datos. Control V. ¿Cierto? Por ahora no me va a servir porque necesito importarla. Entonces la vamos a importar de acá. Control C. Y puro arriba. Control V. Control S. Datos. Acá tenemos el de escribir, que lo vamos a hacer más al rato. Entonces Control S, guardar. Y me está faltando ahora agregar favorito. Listo. En agregar favorito, entonces acá ya lo tenemos, archivo.open. Simplemente estamos abriendo dump y close. Bien, correcto, taratata, listo. Entonces ya tenemos esa funcionalidad. Ahora vamos a agregar acá el de, por ejemplo, el de escribir, write o escribir JSON.python. Y acá indudablemente vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en cargar JSON. Parecido, control C, mostrar cargar JSON. No lo copiamos acá en cargar JSON. Perdón, en escribir JSON, control V. Pero pues ya no va a ser, vamos por ejemplo acá a mostrar favoritos. Acá este ya no lo necesitamos. Vamos a por ejemplo al de eliminar favorito. Acá sí que lo necesitamos, es esta, control X. Y control Z, perdón. Control C, primero lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar aquí. Digamos que el open normal, acá es la URL. URL en modo de write. Esta no nos sirve. Tenemos json.dump. Datos archivo. Pero datos, acá debemos pasar también los datos, ¿no? A miércoles. Acá los datos, entonces, coma, datos. El json.load se va para sus 3. Y acá no retornamos absolutamente nada. Entonces, acá en cargar JSON, por ejemplo, necesitamos una variable de archivo que ya la estamos creando con la URL y unos datos que son los que le vamos a pasar aquí, por aquí. Listo, entonces ya lo tenemos que escribir JSON, taratatán. Entonces acá lo que vamos a hacer es importar. Vamos a hacer un from util punto escribir JSON. Pues vamos a importar la función. Es la función, se llama igual, qué pendejo. Acá entonces escribir JSON
Bien, correcto. Y acá pues simplemente pues escribir JSON, ¿cierto? Acá lo que vamos a hacer es simplemente lo mismo. Entonces vamos a hacer acá la función escribir JSON, le pasamos la URL, que es esta, que ahorita vamos a modificar esto también, porque esto no se debe pasar así tal cual. Control V, y le pasamos los datos que están en la variable datos. Esto no lo podemos cargar, ¿cierto? Control S, correcto. Esta importación de JSON ya no nos vale. Y se supone que acá ya tenemos el deliminar favorito un poquito mejor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definirnos una variable URL donde vamos a guardar de manera estática. Entonces, como esto no va a cambiar, es una constante de manera estática y va a ser igual a esto. Control X, Control V. Y acá simplemente pues le paso la URL. Y acá pues estamos mejorando un poquito el código. Perdón, acá URL es con mayúscula. Y acá pues otra vez le hacemos una URL y listo. Vamos a copiar esta importación, Control C, y nos vamos ahora a agregar favorito. En agregar favorito notemos que vamos a importarlo. Aquí no estamos cargando nada. Esto no lo cargamos porque no nos va a servir. Y ahora esto de agregando diccionario lo que va a hacer es que lo va a mover hacia arriba. Bien. Para lograr hacer esto del JSON.dom. Igualmente me voy a crear una constante acá URL. Que sea pues la URL. ¿Cierto? Control X. Control V. Y esto pues lo podemos mejorar aún más. Y ahorita veremos como URL. Bien. Pero pues acá lo que vamos a hacer es, como estamos haciendo un punto dump, lo que vamos a hacer es llamar a la función escribir JSON. Control C. Y le pasamos la variable diccionario. En este caso le vamos a pasar diccionario, porque es el diccionario que estamos manejando. Diccionario. Control S. Bien. Correcto, agregar ya lo tenemos, eliminar ya lo tenemos, cargar JSON ya nos sirve, entonces vamos a eliminar agregar ya, actualizar favorito. Entonces acá pues tenemos los datos, cargar JSON, eliminando, punto dump, veamos que lo tenemos acá, entonces va a crear una variable acá, nuevamente una constante URL, que sea pues exactamente igual a la URL en la que tengo el JSON. Control X, Control V, y acá le paso URL, acá esto me lo cargo porque va a importar. Esto de acá de escribir JSON, Control C, me lo pego acá, Control V, esta importación ya no me vale, listo. Acá pues lo que voy a llamar es a escribir JSON y me va a pedir la URL, coma, y los datos, que los datos están ¿en dónde están los datos? Los datos están voy a hacer un Control Z. Los datos se llaman datos correctamente, entonces vamos a hacer lo mismo por ahora. Entonces datos, cargar JSON, entonces vamos a hacer acá cargar JSON, bien, URL, esperemos que esto nos haya quedado bien, si no lo embarramos, le pasamos acá los datos y nos cargamos esto, Control S, y acá abajo tenemos algo exactamente muy parecido, entonces vamos a hacer lo mismo. Cargar JSON, le pasamos la URL. Acá no es cargar, acá es escribir. Escribir JSON. Veamos si esos errores que se cometen por pendejos. Escribir JSON, URL, y acá le pasamos los datos. Estamos haciendo un poquito más limpio el código, entonces no nos preocupemos. Escribir JSON está bien. Se supone que está bien. En agregar favorito es escribir, correcto. Funcional, correcto, digamos que esto está bien, supongamos que sí, listo, agregar, actualizar ya lo tenemos, nos quedaría faltando mostrar favoritos, que no necesitamos nada de eso, y ya, pues así de sencillo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá en main es definirme una variable URL. Eso no debería ir acá en main, sino debería ir en un archivo de environment, de variables de entorno, pero como estamos utilizando Python y no un framework, pues me la voy a definir acá estáticamente. Es mala práctica, pero lo voy a hacer para que veamos unas cositas. Esto es JSON pasos 3, URL, entonces es esta, Control C, aquí en main lo que voy a hacer es pegármela, Control V, acá perdón,
OPC, recordemos que varía de 0. Listo. Y acá lo que yo voy a hacer en mis funciones es recibir una URL, que es la que va a pasarle como parámetros, y ya no tengo que definírmela aquí. Entonces ya tenemos actualizar, vamos en agregar, recibimos una URL, actualizar favorito, necesitamos allá. Y esa URL no la cargamos. Igual en eliminar favorito, necesitamos acá una URL, por lo que esta URL ya no nos vale. Y pues en mostrar favoritos no necesitamos ninguna URL, así que no le pasamos absolutamente nada. Ah, o sí, acá necesitamos una URL. Efectivamente, veámoslo acá. URL, efectivamente. Listo, entonces pues ya que nos queda modificar el main, ¿cierto? El main, ¿dónde está? Para pues que acá se les pase a la URL a todos. URL, y ya, control S. Se supone que aquí ya tendríamos un código más limpio. ¿Qué voy a hacer yo? Pues ejecutar el main. Me sale un error que no se encontró el módulo util. Eso es correcto porque... veamos dónde fue que salió el error. En util.escribir JSON, importar JSON en agregar favorito línea 1. Entonces, acá en agregar favorito estoy accediendo a la carpeta .util.escribir JSON, llamamos a escribir JSON. No, pero veamos que no lo admite. Util.escribir JSON. Entonces vámonos al main a ver qué tenemos mal. La URL. Está bien la URL, agregar favorito. Todo correcto, todo bien. CRUD, mostrar. Me sigue sin un error, dice traceback. CRUD from agregar favorito, import add favorito. En el módulo 1, no se encontró el módulo, no hay un módulo llamado útil. Tenemos errores en las importaciones. Entonces, en agregar favorito dice que tenemos el error. Y obviamente el error va a estar en todas. Acá, pues vamos a ver si nos recibe la URL. Que vamos a pasársela estáticamente a ver si nos está funcionando y a ver dónde tenemos el error. Este video se va a hacer un poco largo, pero pues es necesario. Vamos a agregar favorito. Veamos que me está funcionando. Título, URL, comentario, bueno, lo que sea. Se supone que ya se agregó acá favoritos.json y lo tenemos bien. No entiendo qué está pasando. Está funcionando el de agregar. Ahora, entonces el error no es en los módulos, es decir, eso está bien. El error es al importar la función add favorito. Acá es donde tenemos el error en esta función. Entonces, si no la comentamos, pues nos va a salir error en todas las demás funciones. Veamos lo que sí. Que no se encuentra cargar JSON en actualizar favorito, pero eso está funcionalmente. Entonces acá no entiendo cuál es el error. Sí, se supone que está bien. La URL, taratata. Entonces, estamos importando de CRUD. Vamos a CRUD. De CRUD importamos agregar favorito. Agregar favorito. Y acá en agregar favorito estamos accediendo a util. Y de util estamos accediendo a escribir JSON. Escribir JSON. Según yo está bien. No sé pues la verdad que sea lo que pase. Es acá en las importaciones. ¿Será que acá debemos pasarle una URL? No, esto no es válido. Control S. Bueno, entonces acá tenemos bastantes problemas. Entonces, uno, agregar favorito. Me va a mandar la URL. La URL es esta. Agregar favorito es esto. Está funcionando. El problema es al importar.
Bueno, voy a tratar de arreglar el error y la próxima sesión pues lo miraremos juntos, pero por lo menos ya tenemos un código más limpio. Así que pues vamos a dejar el video hasta aquí. Muchas gracias, hasta luego.